Bien, buenos días. Buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendiciones, bendiciones a todos. Bendición, profe. Hola, María. Muchas bendiciones a todos los docentes, profesores, estudiantes de premedia que se han conectado a este devocional penúltimo del primer trimestre, porque la próxima semana también cerramos pues con los mensuales y tenemos nuestro último devocional el próximo martes para los chicos de premedia. Damos gracias al Señor. Vamos a iniciar esta mañana directo con la reflexión de la palabra, que son unos 15 minutos que tenemos para sacarle provecho. Gracias por estar conectados. Le pedimos, como siempre, mantener sus micrófonos cerrados y atentos a lo que vamos a estar presentando. Vamos a orar, dando gracias a nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Queremos alabarte, Señor, porque nos permite reunirnos a través de esta plataforma, que sea una oportunidad para escuchar tu voz a través de tu palabra en esta mañana, ya casi mediodía. Gracias por la presencia de cada uno de los docentes y estudiantes que toman este tiempo, Dios, como algo importante para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que seamos instrumentos solo para transmitir ese mensaje que tienes para los corazones de cada uno de los que están conectados. Damos gracias, bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de este día se titula Venciendo a nuestros enemigos. Y ahí ponemos una imagen de un boxeador dándole a un saco de esos que usan para entrenar, que ese saco simboliza el enemigo, ¿verdad? Que le está dando un guante en el hígado, porque vamos a tratar de reflexionar en esta mañana o en este día ese contexto del vencer a nuestros enemigos. Y hay que iniciar quizá entendiendo, cuando hablamos de enemigo, en qué contexto nos estamos refiriendo. Quiero compartir un pasaje o iniciar con un pasaje de la palabra de Dios donde vamos a poder estar o comprender en qué escenario nos encontramos nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, cuando hablamos de que estamos en un contexto ya sea de batalla, ya sea de lucha, ya sea de combate, ¿verdad? Hay un pasaje en las Escrituras que está en Efesios 6:12 que dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, este primer versículo nos hace comprender que nosotros como creyentes, cristianos, hijos de Dios, no nos encontramos en una batalla cuerpo a cuerpo contra otras personas o contra otros seres humanos, sino que nosotros estamos en una batalla espiritual, en una batalla que quizá no lo vemos o no percibimos o no le damos realmente la importancia de algo, porque cuando uno no ve las cosas piensa que no están. Pero este pasaje de la Biblia nos dice claramente que nosotros nos encontramos en una lucha, en una batalla, y estamos en una batalla espiritual. Y podemos empezar por allí hacia todos nosotros que si ignoramos ese hecho, si no le prestamos atención, si no le prestamos cuidado que estamos en una batalla espiritual, lo más probable es que justamente en este tiempo o en este momento no estamos ganando la batalla o la estamos perdiendo porque no le estamos prestando atención o no le estamos prestando cuidado. Esta batalla, esta guerra o esta pelea, importante, este versículo dice que no es contra otros seres humanos, ¿verdad? Y es allí donde quizás muchos de nosotros ponemos nuestro mayor esfuerzo o nos desgastamos porque pensamos que las luchas o las peleas o los conflictos que nos encontramos a diario es directamente con las personas, ¿verdad? Y nos creamos rivalidades, contiendas o tenemos sentimientos de venganza. Puede ser, voy a mencionar unos ejemplos, con mi esposo o mi esposa, o con mis padres, con mis abuelos, o con mis jefes, mis compañeros de estudio o mis compañeros de trabajo. Es decir,
Cuando nosotros nos equivocamos y pensamos que esta lucha es contra personas humanas, ahí cometemos un error, porque la lucha es una lucha espiritual. Y si nos desgastamos con las personas, terminamos justamente aumentando las contiendas, las rivalidades, y tenemos sentimientos de venganza. Este mismo principio, el mismo apóstol Pablo lo aplica o lo menciona en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, donde dice, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Acabamos de presenciar hace una semana una guerra o una batalla de cohetes entre Israel y Palestina. Fuimos testigos en las noticias y eso era una guerra armada, eso era una guerra con armas humanas, ¿verdad? Fabricadas por el hombre. Y en este momento hay una tregua. Pero la lucha y la batalla y el título de hoy, que es Venciendo a nuestros enemigos, no se refiere hacia algo que nosotros podamos crear con nuestras propias manos, sino que vivimos en un mundo, pero las batallas que nosotros libramos en lo espiritual no lo hacemos como lo hace el mundo. Eso nos lo dice 2 de Corintios 10, versículo 3. Pero volviendo al primer versículo de Efesios, que habla de las potestades, principados y gobernantes, hay que aclarar que aunque es verdad, estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas, todo esto suena como misterioso y que da temor nada más mencionarlo. Las huestes espirituales de maldad, que es lo que dice Efesios, que es nuestro campo de batalla principal. Yo debo aclarar que aunque eso exista y está en un mundo espiritual que no vemos, pero que está latente, es bueno entender y aclarar que aún así la Biblia nos muestra muchos pasajes de las Escrituras que esos principados, gobernantes de las tinieblas del siglo, aún que pareciera que se mueven en un mundo que no vemos, ya esos principados, esas huestes están vencidas. Menciona algunos. Romanos 8:38 dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Tenga esto en claro, porque aunque existen, ellos no pueden apartarnos del amor de Dios. Por lo tanto, hay un límite para su poder. Efesios 1:20-21 dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de principados y potestades. Y Colosenses nos dice que Jesús es la cabeza sobre todo principado y potestad, es decir, que Él tiene autoridad. No los principados, ni las potestades, ni lo que nosotros luchamos tiene autoridad. Jesucristo tiene autoridad sobre ellos. Y Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades justamente con la acción que Él tuvo voluntariamente en la cruz. Él ya los derrotó, Él ya los venció y nuestra victoria está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, no es que hay que tenerle temor, existe, o sea, el campo de batalla está en lo espiritual. Ya sabemos contra quién nosotros nos enfrentamos, pero ese enemigo que está por ahí buscando influenciar nuestra vida, en muchos pasajes de la Biblia se menciona categóricamente que está vencido, que Jesús tiene autoridad sobre ellos, que Él dirige y que no haya nada que ellos no pueden hacer, que nosotros no podamos resistir. Hay algunos enemigos que nosotros tenemos por ser cristianos, por ser creyentes e hijos de Dios. Y si vemos esta imagen, que ahí están los guantes colgados, porque seguimos en un contexto de batalla, de lucha y de conflicto pues, espiritual, hay tres áreas, podríamos decir, que el cristiano lucha diariamente. La carne, el mundo, y el diablo representa lo que acabamos de leer, esas potestades y principados que están en lo oculto y operan. Sin embargo, me llama mucho la atención que en estos enemigos que nosotros tenemos en esta lucha diaria, hay uno que es interno y hay dos que son externos, porque el mundo y el diablo vienen de afuera y tratan de influenciarnos, pero hay cosas que están dentro de nosotros. Y cuando la Biblia habla de la carne, no es este pedacito de piel que está por encima de los huesos y nos cubre. Cuando la Biblia habla carne, es esa naturaleza humana contaminada por el pecado, eso que nos separa de Dios y que inició con el pecado original de Adán y Eva. Eso es lo que cuando la Biblia se refiere a carne, ¿verdad? Son esos instintos humanos que están corrompidos y que nos llevan casi, siempre nos empujan a hacer el mal, ¿verdad? A practicar lo prohibido, lo sucio, todas esas tentaciones, a hacer lo malo.
es lo que, o son frutos de la carne, pero la carne es como un término que se utiliza en la Biblia para mostrarnos que son esas tendencias hacia hacer lo mal. Y hay un pasaje en Gálatas que nos habla muy claramente cuáles son las obras de la carne. Y si vemos el dibujo inicial, ven que la carne es algo que surge de nuestro interior. Entonces, tenemos un enemigo que no es externo. Muchas veces nosotros luchamos contra algo que está dentro de nosotros mismos. Y no siempre hay que culpar a influencias externas. Muchas veces los errores y las circunstancias y las consecuencias que tenemos son por esa carne, ese enemigo interno que nosotros tenemos. Y esas obras de la carne, que dice Gálatas, y que son manifiestas, o sea, que se hace, nos da una lista impresionantemente detallada de lo que son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Vamos a mencionarlo, usted la tiene en su pantalla. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y eso es una lista bien completa, ¿no? Y seguramente hay muchas más. Y porque dice, y cosas semejantes a estas, es decir, la lista no es esto, hay muchas cosas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchas de estas obras de la carne que están dentro de nuestro corazón. Entonces, muchas veces nuestro peor enemigo no son las potestades, no son los gobernadores de las tinieblas. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, son las acciones de nuestra carne. Lo que, como decía Pablo, lo que contamina no es lo que entra, recuerdan, sino lo que sale es lo que contamina. Así que tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestro corazón. De hecho, el mismo Pablo justamente decía que él dice en este pasaje, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, él tenía una lucha interna, porque la batalla es espiritual. El no hacer lo que es correcto, sino lo que aborrezco, es porque estamos en una lucha espiritual. ¿Y por qué tendemos a hacer lo malo? Bueno, en Santiago, capítulo 1, del 13 al 15, nos dice que cuando alguno es tentado, porque al hacer lo malo es porque caemos en la tentación, y la tentación es algo que se nos presenta. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí vemos que nuevamente las tentaciones están, pero las tentaciones surgen cuando de nuestra propia concupiscencia, que es una palabra que parece un trabalengua, pero las concupiscencias son justamente todos los malos deseos, lo que está dentro de nuestro corazón, lo que está dentro de nuestra alma, muy allá adentro. Esas son las concupiscencias. Entonces, cuando nosotros somos tentados, hermanos, compañeros y estudiantes, dice este pasaje, no es Dios el que nos tienta, somos nosotros mismos. Por eso que nuestro propio enemigo, nuestro principal enemigo, muchas veces somos nosotros mismos. Y dice el versículo 15, entonces, la concupiscencia, que es todo lo malo que está dentro de nosotros, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. La lucha que nosotros tenemos diariamente en lo espiritual, que se evidencia en el mundo natural y en toda nuestra vida, es una lucha que muchas veces surge de nuestra alma, de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo vencemos entonces? ¿Cómo resistimos? Porque la palabra de Dios nos da muchos ejemplos del enemigo atacando y tentando y probando. Y de hecho, cuando nosotros vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, que está en Lucas, una vez él fue bautizado, si ustedes recordarán, dice la palabra de Dios que él fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó por 40 días, y después de haber ayunado 40 días, dice la palabra que él fue tentado por Satanás. ¿Recuerdan ese pasaje? Y lo tentó en 3 áreas. Imagínense una persona con hambre después de estar en ayuno 40 días. Obviamente el hambre era fuerte. Y el enemigo, ¿cuál fue la primera tentación? Que convirtiera unas piedras en pan. Entonces él va a buscar, es verdad, en un área donde usted y yo nos encontramos en debilidad. En ese momento Jesucristo tenía hambre físicamente, y la primera tentación fue que convirtiera las piedras
en pan, porque él tenía en ese momento una debilidad en su humanidad. Entonces, van a venir ataques, van a venir enemigos, circunstancias que van a buscar que nosotros caigamos y nos van a, digamos, atacar en las áreas donde nosotros estamos débiles y donde tenemos más necesidad en ese momento. Pero ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo lo resistimos? Regresemos entonces a Efesios, cuando Efesios nos habla de que estamos en una batalla espiritual. Dice Efesios 6:13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza, dice la palabra del Señor. La armadura de Dios, y le invito a que usted pueda leer en Efesios 6 en detalle lo que es la armadura de Dios, aunque vamos a mostrarlo por lo menos aquí en esta imagen. Dice la armadura de Dios que es todas esas armas que no son creadas por el hombre, sino que son provistas por Dios para poder vencer, no solamente vencer, porque ya el enemigo está vencido y la situación está vencida, sino más que nada para poder resistir, porque eso es lo que nosotros estamos, resistir. Aquí habla de me ciño mi lomo con la verdad, me visto con la coraza de la justicia, calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz, tomo el escudo de la fe para apagar dardos de fuego del maligno y tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo recuerdo, cuando leemos las tentaciones de Jesucristo, hechos por el mismo personaje que está buscando matar, hurtar y destruir, Jesucristo lo venció. Usted sabe cuáles fueron las 3 respuestas que Jesús le tuvo al enemigo para vencerlo. ¿De dónde Jesús consiguió responder? A través de la palabra de Dios. Él venció las tentaciones de Satanás citando la palabra del Señor. Por eso es que dentro de las herramientas que tenemos nosotros como creyentes para poder vencer a nuestros enemigos, y es la última que menciona acá, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay otra forma de vencer o resistir esta batalla espiritual si no es a través de las armas espirituales que Dios nos ha dado. No hay que temer, pero sí hay que resistir. Hay que estar alertas, hay que estar preparados, hay que estar en constante oración, pero confiando en el Señor, que Él ya hizo la parte que nosotros no podíamos hacer, que es morir y entregar su vida en la cruz para nosotros poder tener la salvación y poder tener hoy acceso directo al Señor. Venciendo a nuestros enemigos, el tema de esta mañana, con la verdad, con el evangelio, con la salvación, la justicia, la fe y la palabra del Señor. Estamos a punto de terminar un trimestre, hemos tenido muchas situaciones, recordemos que en este caminar sí tenemos conflictos con otras personas porque somos seres humanos, pero muchas de las situaciones que tenemos no son generadas por problemas humanos o por problemas en el plano terrenal. Muchas veces son porque son consecuencias de una debilidad en lo espiritual. Entonces no nos desquitemos con las otras personas. Entreguemos la situación a Dios, oremos al Señor y que Él nos muestre cuál es la puerta de salida cuando estemos enfrentados a una situación. Vamos a terminar en oración, dar gracias por esta palabra y recordar que tenemos todas las armas espirituales en nuestras manos para poder resistir los momentos difíciles. Oramos. Señor Padre, gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso. Tú nos has dotado de todos los instrumentos espirituales para resistir, para tener una vida no corrupta, para ser personas íntegras, para que de nuestros labios siempre surja la verdad. Padre, que no seamos personas de conflicto, ni buscar, Señor, el procurar el mal hacia mis amigos, compañeros y semejantes. Sabemos, Dios, que esta batalla, o nos encontramos en una batalla en lo espiritual. Danos discernimiento, Dios, para
ver esas señales y poder verte, actuar y prevenirnos antes de tomar alguna decisión. Queremos hoy apoderarnos de esta armadura, de este vestuario de guerra, de protección y de resistencia que nos dice tu palabra en esta tarde. Que lo podamos usar en nuestra vida, en nuestra diario caminar, tanto estudiantes como docentes aquí conectados, y que en ese caminar tengamos la plena seguridad de que tú, Dios, nos has dotado con las herramientas suficientes para vencer todos los enemigos que están externos, pero sobre todo los que están dentro de nuestra vida y nuestro corazón. Limpia nuestra vida, y hoy queremos, Señor, alabarte y dar gracias por este tiempo que también nos ha permitido tener juntos como compañeros y hermanos en Cristo. Bendecimos este día y que todos, Señor, continuemos en nuestras labores y agendas del día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos, bendiciones y hasta la próxima.